montado 4 tardes mías y dije, como que ya, sí, y más, cuando ya ando con la cabeza medio loco, imagínate. Ahí, está en eso. Setting up. Ya estamos live. Hola, Osaín. Hola, Eva, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, bien. Bienvenido a este episodio del podcast World Culture o Cultura de la Palabra, que es un podcast bilingüe que estoy haciendo desde abril para entretenerme un poco con la pandemia. Qué Y también bueno. para documentar la labor, yo creo, o la voz de personas que para mí son muy talentosas y yo no sé por alguna razón eh, los críticos de la cultura cubana o de la cultura no le prestan mucha atención, porque yo siento que hay, como estamos acostumbrados a los mismos nombres, a las mismas caras, y a mí me gusta, y yo creo que hay tantas personas que están haciendo cosas interesantes, ¿no? Y tú eres uno de ellos. Entonces, porque para las personas que no te conocen, a mí me gustaría que tú te presentaras, ¿no? Yo diría que tú eres un ingeniero renegado Totalmente de acuerdo. Casi que solo que me se dedicó al falta. cine, se está descubriendo ahora de nuevo en el cine, gracias a todo lo que existe, porque eres buenísimo en lo que haces, la verdad. ¿Quién es No, José sí, Álvarez? Para los que no. realmente no podías haberlo definido mejor, ¿no? De profesión ingeniero, incluso ejerciéndola hasta el 2007, y justo en aquella crisis financiera que, bueno, mundial que hubo el 2007, fue lo que me hizo replantearme qué es lo que realmente quería hacer, ¿no? Al final yo lo doy casi, entre comillas, gracias a la crisis porque eh, atacó el sector de la construcción fundamentalmente y todo lo que estaba asociado a ello. Y me vi en una situación que viviendo en Canarias, básicamente no hay industria, ¿no? Todo gira alrededor del turismo. Y fue cuando me planteé y dije, bueno, voy a hacer lo que realmente siempre me ha gustado y nunca me tuve el valor quizás de hacerlo de inicio. Y empecé a incursionar en el mundo audiovisual. Sí, menos la parte de escribir, casi que músico, poeta y loco, ¿no? Pero qué Eh, bueno, ¿no? Esas cosas que a uno le pasan, a mí me pasa, yo siento lo mismo. No hay nada mejor que tener cualquier edad y volver a reinventarse. Aunque el bolsillo, esa es otra historia, esa es otra conversación. sí, yo siempre, no, a ver, yo siempre lo he dicho, a ver, a mí me ayudó, fíjate que lo digo, cuando la gente me habla de aquella crisis, le digo, a mí me ayudó, es decir, me ayudó porque además de permitirme lanzarme a incursionar en el mundo audiovisual, también me dio una serie tuve tiempo para pensar y sobre todo pensar qué es lo que quieres realmente hacer y sobre todo qué es lo que no quiero hacer, ¿no? Es decir, me sirvió un poco para autoanalizarme en aquel momento. Fue hasta una dosis de humildad, por así decirlo. ¿Y con qué te De decir, conectas, no? Porque a veces uno se ha exactamente, abocado a hacer las cosas que supuestamente hay que hacer lo políticamente correcto o lo que te va a llevar al éxito, pero eso a exacto. veces no tiene nada que ver con quién tú eres o con lo que a ti te gusta. Y de No, verdad que descubrir exactamente. eso tiene mucho valor, la verdad. Bueno, Sí, además vamos me a cogió en una hacer, buena época. A los 40 años me cogió. los 40 Pues años son, los 40 años son buenísimos. Yo no sé qué le pasa a la gente con los exactamente. 40 años. ¿Tú te acuerdas en Cuba? Como yo, sobre todo siendo mujer, bueno, tú no te acuerdas de eso, no sé. Pero para mí, una mujer en Cuba a los 40 ya era como que pensaban que iba para abajo. Caballero, ¿de dónde Que sacaron va. eso? Es un Yo error de concepto total, vamos. Yo disfrutaba mis 40 años, óyeme, como nada. Aparte, uno aprende cosas que no hay otra manera de aprenderla que no sea viviéndola, ¿no? Exacto, exacto. Óyeme, bueno, vamos a Bueno, conversar un poquito sobre tu trayectoria y tu vida, ¿no? Personal y cómo llegaste a ser el creador que eres, ¿no? Cuenta un poquito dónde naciste, cuál es de dónde vienes. a ver, pues bueno, como tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, nací en La Habana, soy de La Habana, Habanero, estudié una habanero, de G, ¿no? ¿Tú vives en G? Ahí ese exactamente, edificio me encanta, el edificio donde tú GI vivías, 13, GI 13. G3. Y vamos, digamos, tuve la suerte, por así decirlo, de haberme criado en un ambiente, vamos a decir, cultural, ¿no? Tanto por mi madre como por mi padre. Un poco que respiré de esos de la infancia, ¿no? Y evidentemente muy vinculado a la parte audiovisual desde niño, ¿no?
Casi que se puede decir que me crié o me eduqué entre cintas de 35 milímetros en el ICAIC, ¿no? Y sí, era parte De tu recuerdo una de formación, las, de tu sí, educación. recuerdo una de las editoras, bueno, a muchas, pero una con cariño, la china, que inclusive me hacía figuritas, estos jirafas con las cintas de rollos de 35 milímetros. Es decir, que un poco, digamos, mi infancia estuvo marcada bastante directamente al cine, ¿no? O Quizás sea, ya la adolescencia. Sí, dime. espera, y en la infancia yo quería, porque hay gente que no conoce a Santiago Álvarez, ¿no? Y que es tu padre, ¿no? Que fue tu padre. Y yo me imagino que la influencia de él en tu vida sea algo que tú cargas. Que, Sí, sí, sí. que puedes No, ya, explicar un ya. poquito quién era Santiago Álvarez para la gente que no está al tanto. No, sí, vamos a ver, un poco cuando eres pequeño o niño no eres consciente, es decir, para ti es simplemente tu padre, ¿no? Ya quizás cuando vas creciendo y sobre todo cuando íbamos al cine, que veías el noticiero, veías el nombre de tu padre en la pantalla grande, un poco te chocaba, ¿no? Eh, ya empezabas un poco a ser un poco consciente, ¿no? Pero curiosamente, por su propia influencia, es lo que quería que estudiara medicina. Ah, Eh, wow. sí, exactamente. Mi padre, digamos, su frustración profesional fue no haber sido médico. Y Y es lo más que siempre, los padres traten de que los hijos sean lo que exactamente. uno no quiso fue. Oye, qué malo está eso, viejo, ¿no? Que los hijos Y sean quienes quieran ser, que cuenten. exactamente. Y siempre estuvo intentando inculcarme que estudiara medicina y yo le decía, tengo muy mala memoria, yo soy incapaz de repetir un nombre para ser médico y medicina yo la respeto muchísimo, es un tema, hay que tener muchísima vocación Niño. para ser médico. Y entonces te digo, un poco me eduqué en ese ambiente, después, bueno, vas creciendo, eres joven, a la adolescencia, y justo, bueno, estudié en lo que eran los Carmelitos en Cuba, eh, por un tema de entusiasmo de amigos, porque yo tenía claro que no quería ser profesionalmente militar. Y sí quería, sí, cada vez estaba más entusiasmado en que quería dedicarme al cine, ¿no? En aquel momento, justo cuando ya estábamos finalizando lo que es el bachiller en aquella escuela, hubo un cambio de orden que decía que había que estudiar, si estabas estudiando en esa escuela tenías que ser militar, a mí casi me da un ataque, dije, yo no me veo yo ¿Verdad que tú eres Camilito? exactamente vida militar. Y entonces dije, bueno, si tengo que hacer algo militar, pues me meto en la fílmica, en la FARC. Digo, si ya no queda más remedio, dije, bueno, será mi intención. Por suerte rectificaron a última hora y nos dieron la opción de elegir lo que uno quería estudiar, ¿no? Y esto que te cuento ahora, yo creo que casi nadie lo sabe, porque incluso tenía intenciones de presentarme a los exámenes de la Escuela de Cine de San Antonio. Y hubo alguien cuyo nombre no voy a mencionar ahora, un poco me quitó la idea porque me dijo, vamos, si vas a estudiar ahí, tú no te preocupes, que con el padre que tienes, para ti todo va a ser fácil, ¿no? Y ahí me entró un momento esto de rebeldía absurda, pero bueno, rebeldía al fin y al cabo por la Claro, edad. pero a veces pasa, yo te entiendo. Y es cuando decido a última hora, uno de mis grandes amigos, Liván de Armas, también de la infancia, y le dije, ¿qué vas a estudiar? Y me dice, yo ingeniería industrial. Y yo le dije, ¿y eso de qué va? Me lo contó y dije, pues me voy a presentar. Y me hice ingeniero, es decir, a última hora decidí, me presenté a los exámenes de ingreso, terminé en la CUJAI y te digo, hasta el 2007, incluso en España, en las Islas Canarias, me estuve dedicando profesionalmente a la ingeniería industrial. Es decir, siempre con esa espina clavada de no haber hecho lo que me gustaba, ¿no? De no haber estudiado lo que me gustaba y entonces un poco me lo desquitaba como hobby. Yo era en aquel momento el fotógrafo, videógrafo de todos los amigos, cumpleaños y todo, me llamaban para que hiciera fotos y vídeos. Y, y un poco era la forma que tenía, o para mí mismo, ¿no? Me ponía a hacer fotos por ahí. La gente decía, ¿por qué no te dedicas? Que se te da bien. Y le dije, bueno, quizás en algún momento, ¿no? Y La llegó esta foto es una crisis. cosa tremenda, ¿no? Es como un campo de exploración, ¿no? Que te Claro, habla todo el claro. tiempo y te lleva por lugares, ¿no? Que yo como siempre, una frase que siempre que digo, la vida es una sucesión de imágenes, ¿no? Para mí la foto es esa instantánea de algo que es irrepetible, que ocurrió en ese momento y no se va a repetir, además te está reflejando un momento, una sensación, para mí es indescriptible, ¿no? Lo que significa la fotografía, sobre todo transmitir eso que tú estás viendo, ¿no? A través de la lente, ¿no?
y empecé justo con la fotografía. Tuve la suerte de un conocido en aquel momento, ya aquí en Tenerife, cuando empiezo a incursionar a nivel profesional, que mi formación fue autodidacta, es decir, hombre, tenía ya una base, yo creo que adquirida de todo lo que viví en la infancia, porque hasta los camarógrafos ahí me dejaban las cámaras, es decir, cámaras que eran del tamaño que tenía la Además, cámara. uno no aprende cosas solamente en la escuela, esa idea que uno tiene de que, tú sabes, uno aprende muchísimas cosas fuera de una escuela, una institución. Eso toda la vida ha sido así. Y lo que pasa es que los cubanos tenemos ese complejo de la educación, la No, te digo, institución. mi formación audiovisual ha sido totalmente autodidacta, es decir, leyendo mucho, siempre me ha gustado ver mucho cine y yo creo que de alguna forma también eso te influencia, ¿no? Como la gente que escribe, que lee muchos libros, poco te ayuda, ¿no? Y tuve la suerte de que me dieron la oportunidad, este amigo de la Federación de Lucha Canaria, que es un deporte autóctono aquí de las Islas Canarias, de que empezara a hacer fotografías con ellos ahí en la federación. Después me preguntó que si me atrevía a hacer vídeos, le dije, por supuesto. Empecé a hacer algunas cosas de vídeos para ellos de los eventos. Y un día me dice, mira, ¿qué te parece si eres jefe de prensa? Y a mí le dije, mira, yo no soy periodista. Pero como uno también es lanzado, sí Claro, tenía hay que amigos lanzarse. periodistas, los llamé, les pregunté, me autoformé también cómo se redacta una nota de prensa, me explicaron muy brevemente de inicio, ¿no? Técnica piramidal, sí, cómo se redacta una nota de prensa. Y después me pasaba curioso que no tenía ni idea de lucha canaria, ¿sabes? Yo decía, bueno, yo sé que acaban de tirar a uno, pero no sé por qué. No, no, sí, fue curioso, ¿no? Y el método que encontré muy válido, por cierto, tenía una grabadora pequeñita y yo se la daba siempre en los terreros de lucha, que es como se llama el sitio donde se efectúa la lucha canaria. Siempre hay un montón de personas mayores, súper simpáticos, ¿no? Entonces, yo cuando iba al sitio me ponía a grabar y les dejaba la grabadora. Hacía amigos rápidos de dos viejillos y les decía, mira, si no les importa, ustedes me van grabando todo lo que sucede. Entonces, claro, ellos me servían de narradora y yo después me ponía a escuchar todo lo que habían dicho, viendo las imágenes, y así fui aprendiendo, ¿no? Y te Qué digo, fue un bueno. momento muy, muy bonito para mí en ese cambio de ingeniero a la parte audiovisual, te digo, fue una A la experiencia para libertad. mí exactamente inolvidable. Y bueno, de ahí después seguí, estuve en Buenos Aires 2 años trabajando con una productora muy vinculada a la televisión pública argentina, y ahí es cuando Espérate, realmente pero vamos a parar un momentico, porque tú sí, eres sí. un sujeto diaspórico cubano que se ha pasado la vida dándole vuelta al mundo, ¿no? Más o menos, Gulliver, como Entonces, digo yo. de La Habana te fuiste para España y después para Argentina y después para Miami y después para España, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, 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 más o menos. Sí, a ver, a ver, la crisis del 2000, a ver, yo vine a estudiar a Tenerife al año y pico, hoy poco o 2 años haber terminado ingeniería en Cuba, en la CUJAI. Empecé a trabajar en Cubanacán y salió supuestamente era una beca, ¿no? Para estudiar en las Islas Canarias, que cuando llegamos no era un máster, era una diplomatura. Esa fue la sorpresa para todos los que vinimos, que nos dijeron, no, no son 6 meses, son 3 años. Y digo, Ah, madre mía, le wow. digo, claro, así empezó todo. Y yo decía, mi madre, de 6 meses, le digo, acabo de estudiar 5 años de ingeniería, pegarme otros 3 años. Y Candela. estuvo bien, digamos, de hecho, sí, eso sí nunca lo he ejercido. Tengo ahí el título guardado por algún lado Ahí están los títulos, son para de acumularlo, hijo. sí, no, no, sí, yo paso de titulitis. De hecho, ya la gente hoy Para en día ponerle me en la dice, pared. exactamente, de hecho, hoy en día la gente me dice, no, que eres ingeniero. Le dije, no, yo en su momento estudié ingeniería, ya han pasado muchos años, ya no me considero. Uno no se Sí, define por lo que uno hace. Bueno, casi exactamente, siempre, ¿no? pero bueno. Y bueno, te digo, estuve aquí, ahí empecé a trabajar como ingeniero una vez que terminé la escuela de turismo, en un par de empresas de suministros navales, en una multinacional que fue hasta el momento de la crisis. Una gran empresa, digo, aprendí, ahí fue donde yo digo realmente es la escuela, una fábrica de cemento, yo creo que es la escuela para cualquier ingeniería, ¿no? Eh, y fue una experiencia también inolvidable para mí, de grandes amigos, de experiencia, de profesionalidad. Eh, yo de hecho dije, bueno, mira, aunque no sea la espinita esa que tenía de audiovisual, pero realmente le cogí mucho cariño. Y ¿Y justo viene Argentina, por qué fuiste para allá? ¿Y qué tiempo viviste? Cuéntame, ¿qué fue para hombre, ti lo de Argentina? Argentina fue a raíz de la crisis.
lamentablemente hubo también varios sucesos personales, y me separé en ese momento. Vamos, ocurrieron varias cosas a la misma vez, profesionales y personales, y surgió esta oportunidad ni siquiera era un contrato, ¿no? En Argentina, sino un poco quizás experimentar era la palabra, ¿no? A nivel audiovisual con varias gente, de documentales, y dije, mira, voy a lanzarme, puedo hacerlo ahora, porque en aquel momento tenía casi 40 años, 39 años creo que tenía. No me Y allí preocupaba por estuve. el número. Estoy intentando para ubicarme, porque te Ya, digo, yo y estoy chivando. yo estoy muy orgulloso de mis 50. Candela, Pero, cállate, no hables de eso. ¿De qué tú hablas? no, pero lo que pasa que últimamente yo creo, no sé si es el alemán que me está golpeando, que hay La cosas que me memoria. parecen, exactamente, hay cosas, sucesos que dice, no, si eso fue el otro día, y dice, no, eso fue A hace mí 10 me años. cuentan cosas, amigas mías, que yo viví con ellas y yo no me acuerdo. De pre, de la Exactamente. primaria y de caballero, qué vergüenza tengo. Sobre todo cosas Eh, que uno quiere olvidar, ¿no? exacto, sobre todo esa, ¿no? Pues te digo, mira, ahí fue una experiencia, te digo, fueron 2 años, que es cuando realmente yo digo, me curtí profesionalmente, porque estuve trabajando, colaborando con esta productora, hice todas las locuras que podía hacer audiovisual, te digo, Argentina es preciosa, estuve en Buenos Aires grabando, eh, contacto con los pueblos originarios de Buenos Aires, me fui a Colombia, me metí en un reportaje medio loco a grabar una de las liberaciones de la FARC, bueno, hice de todo un Mira, poco. Eh, y digamos que fue un poco un poco hice el Indiana Jones, por así decirlo, ¿no? Esa parte que tenía de locura dentro, pues la saqué ahí, ¿no? qué bueno. O sea, Evidentemente, y después quería, volví a Tenerife nuevamente. los viste. Quería preguntarte, porque tú sabes que a mí me impresionó mucho este último documental que tú hiciste, que lo hiciste ahora a raíz de la crisis del coronavirus. Vale. Bueno, no sé si es el último, pero se llama Alta Capacidad de Sufrimiento, ¿no? Sí, ese fue el segundo, sí. El Eso fue segundo. el primero que hice, fue Ópera Il Despropósito. Háblame de tus documentales, porque a mí me parecen No, a geniales ver, cinematográficamente y desde el punto de vista de la narrativa y la fotografía, la música. Me parece que tu papá sí, yo creo eso ha bajado el espíritu de tu padre completamente a tu cuerpo, a tu sí, cuerpo artístico. hubo un par de amigos que me escribieron y me dijeron, se te posó encima, ¿no? Digo, bueno, no sé, parece que. Completamente. Es una cosa increíble. Cuéntame de esos documentales. Sí, a ver, mira, este surgió, te digo, confinamiento que todos hemos vivido, en algunos lugares más intensos que otros. Y realmente, te digo, buscas opciones para, como digo, para mantener la cordura, porque ya de por sí uno no está muy cuerdo, que digamos, entonces dice, vamos a ver Ay, esa cordura es un qué, ha- aburrimiento del carajo. No qué hay nada más hacemos aburrido para. que ser normal. Exactamente. Y claro, en aquel momento que fue una cosa que acogió a todo el mundo desprevenido, es decir, nadie estaba preparado para esta pandemia. Lo que pasa es que unos países han reaccionado mejor o peor que otros, ¿no? O han intentado solucionarlo de una forma quizás más eficiente, ¿no? Entonces, claro, yo veía un poco los disparates que veía y me remito a España, que es donde estoy viviendo, cómo se estaba gestionando. Soy autónomo. Autónomo aquí es como un freelance, no sé, como tú eres empresario, pero tú eres tu propio jefe, si no tienes empleado, pero Aquí le dicen poco para. startups, o sí, Exactamente, un ese es el negocio. término, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre, en el caso de España, hemos sido los desprotegidos, ¿no? Es decir, los que tenemos todos los deberes, pero no tenemos derechos a nada, ¿no? Es decir, si tú mañana decides dejar de ser autónomo, no tienes derecho a cobrar una prestación, ni paro, es decir, cuando un trabajador normalmente por cuenta ajena la tiene, ¿no? Es decir, Y eso un que Europa poco. tiene welfare. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que llega esta crisis y nos siguen cobrando los impuestos, es decir, tú no te paralizas, no puedes trabajar, no por culpa tuya, sino de una pandemia que es ajena a ti. Se paraliza el país, con lo cual no puedes trabajar. Entonces, ¿qué esperas a cambio? Que no te cobren mínimo los impuestos, ¿no? Y claro, se siguen cobrando impuestos, la situación empieza a cada vez ir peor. Yo veía la situación, claro, al principio prácticamente te levantas y estás pegado a la televisión viendo qué es lo que va a pasar, ¿no? Qué es lo que están anunciando, y hubo un día que ya reventé, sí, reventé por estas medidas o no medidas.
un poco disparatadas o no pensadas o improvisadas. Y me levanté, pero como digo yo, con la neura subida y le dije a mi pareja, le dije, mira, algo tengo que hacer, ¿no? Y claro, como no podía salir, ¿de qué tiré? Gracias a Dios hoy la tecnología permite de tirar de recursos que encuentras en Google, Internet, YouTube. Y intenté expresar eso que estaba viviendo a través de este corto. Y todo con imágenes, como digo, de la hemeroteca que tengo en la cabeza, de plasmarlo, ¿no? Con imágenes de películas, usé películas, trozos de películas de tiempos modernos de Charles Chaplin, de la historia del mundo de Mel Brooks. Bueno, destrocé un poco eso, cogiendo también imágenes de las noticias que veía. A mí, perdóname, lo que me llama, entre otras cosas, la atención del documental es cómo la crisis de gobernabilidad que se ve, se refleja en España en la forma en que las instituciones o los representantes gubernamentales le hablan a la gente. Es decir, la mentira asumida de manera descarada, solamente con una actitud formal, como si eso fuera ya lo único que uno Exacto, necesita. exacto, Y eso exacto. yo lo veo que está pasando acá, por supuesto, y en millones Sí, de sí, lugares, sí. en Cuba, en 20 lugares. Hay una crisis de gobernabilidad de los gobiernos como los conocíamos, del Estado-Nación. Mm. Vaya, es impresionante. Y esta crisis a mí Sí, a ver, tú sabes, lo que tienen las crisis es que sacan lo peor y lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Y entonces, claro, mientras las cosas funcionan bien, pues las cosas pasan, entre comillas, inadvertidas, ¿no? Pero con esta crisis, cuando te das cuenta de las carencias que hay, de lo mal que puede funcionar o no un gobierno, de su política, de la toma de decisiones, y un poco es lo que ha pasado, yo digo España, pero en el mundo entero. Algunos, te digo, lo han gestionado de una mejor forma o peor forma, pero ha sido, es decir, aquí yo lo que veo en España, que lo que más a estas alturas, porque tú dices en marzo, abril, bueno, al principio vamos a dar por válido el haberte cogido fuera de base, ¿no? Pero a estas exacto, alturas que sigas cometiendo los mismos errores y cada vez que los ves en televisión, eh, mm, los ves ahí intentando ver quién dice la frase más original, ¿no? A quién queda mejor en cámara, increíble. Todo es un todo problema de con... imagen, pero el vacío Exactamente, es tremendo, porque al final lo que te están exactamente, diciendo es jódete, tú eres pobre, jódete, tú tienes un negocio, chívate, no nos interesa tu vida, nada más que nos interesa nuestro dinero y nuestros negocios. Es lo que es el mensaje exactamente, que yo siento de las instituciones, ¿sabes? exactamente, ¿no? Y Es lo que veo en realmente todas es así. partes, en tu documental fue una constatación para mí muy fuerte, ¿no? Sí, a Digo, la wow, gente lo ¿qué que le está llamó la pasando? atención porque se sintió identificada, porque es realmente lo que estamos viviendo todo en el mundo entero, sí, no solo en España. Es decir, el Increíble. primero, te digo, el primero fue, lo hice con mucho sarcasmo ante la situación de lo que veían los políticos. El primero casi que fue enfocado a la gestión política de esta crisis, ¿no? Ya el segundo lo hice más enfocado a los autónomos, esto que te comenté, porque yo lo vivo, lo sufro en carne propia. Sobre todo ves la impotencia, que es lo que sentimos todos ante esta incertidumbre, que hoy te dicen A, mañana B, esta noche te digo B y medio, entonces no sabes qué vas a hacer, ¿no? Bueno, Entonces, aquí, tú sabes, aprobaron un paquete de ayuda a desempleados mm, y ya, más nada. Y se han pasado todo el tiempo negociando. Y entonces dijeron que para las elecciones y ahora no, porque parece que los desempleados pueden vivir con 275 semanal, tú sabes. sí, Oye, sí, no, y las demás es personas te fuerte. miran, ah, no, desempleada normal. Y tú Sí, dices, es bueno, lo que ha ven acá, ¿de pasado. qué estamos hablando acá? ¿No? Este nivel de falta de solidaridad, falta tú sabes, de ubicarse en la persona del otro, en la historia del otro, en lo que está pasando a nivel colectivo, ¿no? Porque estamos bien, Exactamente. ya todo está bien. No me importa si hay alguien que está mal al lado mío. Para mí eso ha sido otro mensaje clave de Sí, este otro país. mensaje. Por eso te digo que las crisis sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Es decir, aquí te das cuenta el nivel quizás de individualismo lamentable del ser humano, Impresionante. de mirar solo a mi ombligo, ¿no? Yo primero y el resto después, ¿no? Y si yo lo tengo solucionado, de hecho, con esta historia, sin irme del tema de los autónomos, he conocido a muchos, evidentemente, que es lo que más te duele, gente que lleva con sus empresas hace 15, 20 años con muchos sacrificios y se han visto abocados a cerrar A ante la cerrar. impotencia de no tener ningún tipo de ayuda, ¿no? Y después ves al 4 o 5 autónomos que por miedo, es decir, al político de turno, porque me estoy beneficiando,
es como digo yo, es decir, no miras por el resto, sino si yo lo tengo solucionado, el resto que Eso. busque la forma, Y hay ¿no? gente que te dice, no, pero es que las cosas son así. Es como que el miedo, hay gente que Exactamente, piensa que es la solución ante todo. No, no, no. Si estamos en una situación crítica, tenemos que cambiar las narrativas, las voces, quienes hablan, quienes dicen. Y hay que protestar, y hay que salir a exactamente, la calle, y hay que hacer todo lo que cívicamente uno puede hacer, porque somos ciudadanos del mundo. exactamente, Estamos acá y tenemos esa posibilidad que en Cuba no la exactamente, teníamos. Ven acá, cuéntame, exactamente. vamos a hablar un poquito de Cuba. Hablan mal. Cuenta. Cuéntame del ICAI, porque esa institución que tu padre fue director, ¿no? Y que representó tanto, de alguna manera, con Fundador, el fundador. noticiero, que la verdad que fue, el noticiero fue algo que nos acompañó durante toda nuestra vida. Y el ICAI ha pasado por de todo y está en una crisis tremenda, ¿verdad? Y Mira, para mí refleja la crisis de la sociedad cubana y de las instituciones cubanas, ¿no? También. ¿Qué mira, piensas? a ver, del ICAI lamentablemente poco te puedo hablar porque nunca he estado vinculado profesionalmente. Tú eres Eh, diplomático, qué diplomático tú no, eres. no, 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 no. A ver, a ver, no puedo decirte Vamos, que tú ni a tienes una nivel. opinión del ICAI, que no me jodas. No, no, sí, sí, te puedo decir más o menos exactamente, pero te digo, no, nunca he trabajado para el ICAI ni trabajado dentro del ICAI. Es decir, a lo que me remito es a lo que he vivido a través de terceras personas, empezando por mi padre. Es decir, pero date cuenta, te digo, que yo no me dediqué profesionalmente al tema audiovisual estando en Cuba, por lo cual nunca he estado, pero sí lo respiraba. Es decir, alrededor de toda la gente que sí conozco que lo disfrutaba y lo sufría, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo que sí he visto desde fuera, y por muchos conocidos que sí están vinculados dentro del ICAI, es la mala gestión. Es decir, ya el tema del ICAI, de la producción de películas en Cuba, eso es efímero, vamos, ya quedó como una anécdota, ¿no? De Pero a hecho, mí lo te que me digo, gusta es que hay una transición, yo siento, hacia el cine independiente, ¿no? Y que hay sí, un es que si no reclamo hay, a ver, de si tú mucha no, gente porque se les reconozca esa posibilidad, que es una claro, realidad. si no hay, a ver, primero no tienen los recursos el ICAI para hacer esas producciones que hacía antes. Segundo lugar, si teniendo los recursos voy a decidir a quién se los doy en función de qué o de lo que me gusta que vaya a contar o no, pues mal asunto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es de mi punto de vista, ¿eh? De lo que ha pasado. Por eso han surgido tantas productoras independientes ¿No? Y que la sí censura tienen también, a la que nos exactamente, acostumbramos durante tantos años. exactamente. Es decir, si tú vas a filtrarme lo que yo pueda o no pueda expresar o decir en una película, un corto, un documental, pues evidentemente yo voy a hacerlo en otro sitio, ¿no? Eso está clarísimo. Lo mismo que yo, sea el ICAI como si estoy aquí. Si yo voy a trabajar para alguien y lo primero que me dice es lo que puedo o no puedo decir, pues le digo, mira, pues adiós, muy buena, ¿no? Un poco yo creo que también es lo que ha pasado, ¿no? Aparte de gestión, de todo. Y te lo digo desde el punto de vista mirándolo desde fuera, porque te digo, nunca he estado vinculado al ICAI. La única vez que he estado vinculado al ICAI ha sido, y tampoco fue tan directa ahora con un documental que estoy terminando sobre mi padre, porque fui a grabar a La Habana. ¿Así? ¿Qué tal? Y ¿Qué tal? Cuéntame esa experiencia. no, sí, mira, esto era un proyecto que tenía yo hace ya más de 10 años, de cuando empecé con esta historia, desde que estuve en Buenos Aires, ¿no? Ahí surgió un poco la idea y nunca la llegué a hacer, ni siquiera, vamos, hice un pequeño teaser en aquel momento, pero ni me sentía yo preparado ni profesionalmente ni emocionalmente para lanzarme a hacerlo, ¿no? Y quedó como 20 proyectos que uno piensa o comienza y no termina, ¿no? Pero siempre me quedó esa espinita. En ese momento conocí a un gran documentalista argentino, pero que reside en Londres, Rodrigo Vázquez, estando en Buenos Aires, y a lo largo de los años hemos mantenido contacto, es decir, un poco yo siguiendo los trabajos que hace él, que me encanta. Siempre he estado metiendo en zonas de conflicto, le dije, un día te van a matar. Sí, siempre he estado metiendo documentales y reportajes donde hay una guerra por ahí, Irak, Irán, sí, por ahí andaba siempre metido haciendo locura. La gente para todo en esta vida. Exactamente. Y Gracias a entonces Dios. el año pasado fue el centenario de mi padre. Y entonces dije, bueno, mira, quizás es el momento y lo llamo. Y le dije, mira, creo que este es el momento de lanzarme a hacer este proyecto, comenzar. Y él me dijo, me apunto, sí, sin necesidad de explicarle toda la idea, me dijo, me apunto ya, ¿no? Y ahí empezó todo. Entonces, la idea que tenía yo inicial era bastante ambiciosa, en sentido de recursos, que no teníamos
económico, y entonces, bueno, vamos a empezar por acotar por dónde podemos empezar, y dije, mira, si hay algún sitio o país que pueda mostrar interés a apoyarnos es Vietnam, ¿no? Por la relación que siempre tuvo mi padre con los vietnamitas, al haber estado durante la guerra, después de la guerra, que siempre lo han querido muchísimo, a pesar de todos los años que han pasado, y le enviamos un proyecto a ellos de una intención, a ver, es decir, qué les parecía y en qué nos podían ayudar. Pues para sorpresa nuestra positiva, en menos de 48 horas nos contestaron que sí a todo y nos quedamos, claro, no te esperas, Wow, no te esperas eso y qué te bueno. digo, en menos de un mes, eso fue el año pasado, creo que fue en octubre del año pasado, pues viajamos a Hanoi. Los dos Wow. nunca, ninguno de Me los dos nunca habíamos encantaría estado. visitar Vietnam. ¿Qué tal fue? Bello, Precioso, ¿no? bello, es decir, bello todo, es decir, la ciudad, el pueblo, la gente, es decir, yo creo que el mundo, en sentido general de la cultura asiática, deberíamos aprender muchísimo. Digo, Muchísimo. estando en Hanoi, te digo, vivimos cosas. Claro, yo intentaba, bueno, el documental se llama Los Ojos de Santiago, ¿no? Ya también le hemos cambiado el nombre un par de veces, intentando, porque ha cambiado la idea original bastante, ¿no? Y entonces un poco la idea es lo que yo he visto 50 años después de que lo vio mi padre, ¿no? Un poco la idea es mi punto de vista, ¿no? En otra situación totalmente histórica, política totalmente diferente. Entonces, claro, tú ves la capacidad que ha tenido ese pueblo de recuperarse después de una guerra, que aquello, dice, es imposible que aquí haya habido una guerra hasta los años 70 de bombardeo, es decir, una ciudad totalmente nueva, eh, que siempre está mirando hacia el futuro. Es decir, los vietnamitas lo que más me llamó la atención, porque tuvimos la suerte de poder entrevistar a familias, concretamente a dos familias que todavía sufrían los hijos las consecuencias de la gente naranja, ¿no? Es decir, con malformaciones, con sordera, ceguera, es decir, fueron testimonios, te lo digo, que te derrumba, ¿vale? Es decir, un poco ahí intenté yo decir, bueno, si yo esto me está afectando, 50 años después, me imagino mi padre que estuvo debajo de un bombardeo, lo que debe haber sentido, cómo se debe haber sentido, ¿no? Un poco fue la reflexión. Y claro, le hicimos una pregunta bastante jodida a estas familias, ¿no? En parte de la entrevista, le digo, si tú tuvieras delante de ti al soldado que roció la gente naranja, ¿qué le dirías, no? Claro, yo pensando lo que le diría yo. Imagínate, como cubano latino, no lo voy a decir Hablar. ahora porque estamos en directo, ¿no? Hablar. La Pues guapería. curiosamente, la respuesta de ambos fue, pues yo lo perdono. Entonces, claro, cuando te dicen eso, tú dices, ¿cómo? Dice, sí, él recibía órdenes, eso fue un momento, y yo lo tengo todo perdonado. Es decir, y hablando con varias personas, delante y fuera de cámara, ¿eh? A veces hablamos con el equipo de producción que teníamos, que era gente muy joven, 20 y pico años, todos los que estaban trabajando con nosotros ahí vietnamitas, que evidentemente no habían vivido la guerra, sino lo que le hayan comentado, ¿no? Sus padres, sus abuelos. Y la respuesta de todo era la misma. Entonces, es como la filosofía de ellos dice, a ver, no olvidamos la historia, si la historia está ahí, no olvidamos de dónde venimos ni cuál fue nuestro pasado, pero miramos siempre hacia el futuro. Es decir, el pasado está. Entonces, claro, eso te choca y además esa capacidad de perdón. Es decir, si te lo puedo resumir, es la capacidad de perdón que tiene el pueblo vietnamita, que yo creo Claro. que no hay ningún país en el mundo que tiene. Que de eso deberíamos los primeros aprender, es decir, aprender nosotros los cubanos. Es decir, uf, no, 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 y, que cada vez que hay cualquier, óyeme, el ¿entiendes? juicio que tenemos, lo tenemos Exactamente, disparadísimo. pero yo creo que eso es a nivel, yo creo que excepto ellos, el resto del mundo. Yo cuando escucho a alguien de los países nuestros, digo países nuestros, me refiero ya no solo a Cuba, sino Los Centroamérica, seres Sudamérica, occidentales, el mundo que occidental. va un español y dice, no, porque tu abuelo, y digo, "Vale, estás sacando todavía el tema de la conquista de los indios, ya Porque pasó, sí, para es verdad, nosotros el pasado es demasiado importante. entiende, Y, entonces y sí, eso sí, no, el pasado ya pasó. el pasado está bien saberlo, no olvidar tu historia, tus raíces, tus orígenes, pero no puedes vivir No se en puede el vivir en pasado el como pasado. como si fuera el presente, ¿no? Exacto. Eso Entonces, tenemos que aprender, la verdad, esa mucho. capacidad, para mí el mensaje por resumirlo, ¿no? De Vietnam fuese la capacidad de perdón, o llámalo X. Incluso gente joven, ¿no? Nosotros nos daban unos testimonios de sus vivencias y yo le decía, ¿te puedo grabar? Y decía, no. Y yo le decía, ¿pero por qué no? Si no has dicho nada contraproducente ni nada. Entonces, otra cosa que tienen los vietnamitas es anteponen el colectivo antes del individuo.
y la explicación que me dan es la siguiente. Dice, si yo te doy ese testimonio a cámara, tú lo vas a poner internacionalmente y va a parecer que esa es la opinión del pueblo vietnamita. Y si esa es mi Dime opinión. tú, Entonces, Candela. imagínate, dice, si para Es nosotros prima, responsabilidad. claro, dice, para nosotros prima el colectivo que el individuo. Entonces ya te rompen dos, dice, bueno, vale, vale, me quito el sombrero. Vamos a hablar, mira, me encanta ese tema de sujeto pues, colectivo, porque yo siento que lo afrodiaspórico nos hace sujetos colectivos, ¿no? Digamos, el hecho de que somos parte de una diáspora también, que viene desde nuestros ancestros africanos y españoles. Y a mí me interesa mucho también ese tema, porque siento que está poco indagado en nuestra cultura, ¿no? Tu padre, por ejemplo, yo creo que fue esa persona que de alguna manera nos enseñó a muchos cubanos a través de su documental Now a ver los problemas de los afroamericanos en Estados Unidos. De alguna manera, yo realmente te digo, yo no tenía esa conciencia de mi africanidad en esa época en Cuba, porque no hay una posibilidad mucho, yo creo, de explorar, por lo menos yo no la tuve. no. Pero estando acá, tú sabes, sobre todo en esta etapa, ¿no? Me identifico mucho con los problemas de los afrodescendientes, porque lo siento que son comunes, ¿no? Y me gustaría tu experiencia, tu opinión sobre qué experiencia tú tienes como afrodescendiente o como afrocubano. ¿Qué significa eso para ti? Hombre, a ver, lamentablemente yo creo que como tú y yo pertenecemos a la misma generación, digamos, no nos sentimos, no lo vimos tan marcado quizás en ese cambio o esos principios que vivimos nosotros, vamos a llamarle de revolución. Es decir, por un lado, yo creo que tiene que ver también con esas provisiones y no estoy mezclando cosas, ¿no? Pero con el tema de religión, sí, porque la parte de haber vivido esa parte afrocubana, en el caso nuestro en Cuba, está muy vinculada a la religión yoruba. Entonces, claro, ahora mismo sí, cualquiera puede decir lo que piensa, la parte religiosa en Cuba, pero o sea, que hubo un momento que era malo. Prohibido. Y eso Se, se lo que, pregunta a la gente y la gente no lo cree, porque me hablan de una Cuba y yo, ¿entiendes? caballero, pero si la religión yoruba estaba Ya. prohibida, yo digo, oh, No, sí. no, y la católica peor. Es decir, bueno, yo personalmente la primera vez que vine a pisar una iglesia fue estando fuera de Cuba y Exacto, porque me invitaron a un bautizo exacto. y se reían porque yo no entraba a la iglesia y me decían, pero pasa, y yo me quedé, ¿sabes? Lo que es el subconsciente, ¿no? Y decir, ¿entro o no entro? Pero te quiero decir, a ver, quizás, y me ha pasado lo mismo que a ti, estando fuera de Cuba, estando en las Islas Canarias, estando tan cerca geográficamente de África, porque Canarias geográficamente está al lado de Marruecos, estamos en África, es cuando más me he interesado quizás por esas raíces que puede ser que tenemos nosotros con África, ¿no? Y no lo he hecho todo lo profundo que me gustaría hacerlo, Yo tampoco, cosas pero como estoy en son. camino. Pero te quiero decir, en Cuba yo viví live, de forma live, el racismo. Y digo de forma live porque lo viví quizás con 2 o 3 parejitas que tuve en esa época de adolescente, de que a los padres no les gustaba que la niña estuviera con el negrito. Entonces, digamos, esa parte la viví en Cuba. Por suerte no me afectó, esas cosas nunca me han afectado, pero sí las viví. Entonces, eh, Sí, la aspiración de cualquier padre cubano era que pero la hija no se esa, casara con un negro. Eso culturalmente era algo exactamente, que todos exactamente. compartíamos Y y yo lo viví, aceptábamos como algo acrítico, normal. mira, yo lo viví en mi familia directamente. Creo que mi padre fue uno de los primeros transgresores de tener una relación con una negra siendo blanco, principios de Cuba. Creo que si no fue el primero, fue de los primeros. Mi madre igual, yo la verdad que la admiro cantidad, porque Exactamente, ella rompió exactamente, esquemas. Oye, trajo un negro a la casa, Candela. Y mi exactamente. abuela no le gustaban los negros. Y yo de niño, a veces los adultos, por eso yo intento no cometer el mismo error, a veces los adultos piensan que los niños no nos enteramos de las cosas que se están comentando. Y yo recuerdo estar con mis padres en un acto, había más personas, y yo tener yo 7, 8 años, y escuchar una frase y dice, mira acá Santiago, mira ahí viene el quemador de petróleo, ¿no? Ay, Y yo no entendía, no, sí, sí. Entonces, increíble. claro, yo no entendía la frase y un día le pregunto a mi madre, entonces, ¿quién la dijo? Le digo, yo qué sé, la escuchaba, ¿sabes? Tampoco estaba pendiente yo quién la decía, ¿no?
Pero sí, esas frases las escuchaba. Mira, Santiago gusta quemar petróleo, no sé qué historia, que sea aquella quema O si gasolina. está mi papá, mi padre con una blanca, era con mamá blanca, oh, wow, candela, tengo una blanca, Exactamente, como si eso fuera exactamente. un comodín social, ¿no? Y Que entonces yo te digo, desde mi punto de vista, y ya metiéndome en un tema de racismo, Cuba para mí es un país que ha sido racista, sigue siendo, lo que pasa que eh, está encubierto está o difundido a través de las difundido, instituciones, de la claro, cultura y de los entendidos que todos o, tenemos. o que está mal decirlo socialmente, pero te digo, yo, Hay mucha curiosamente, está hipocresía con ese caso. Hay gente que exactamente. piensa que está resuelto el tema de raza en Cuba, para No, nada. no, no, Si en tú ves un absoluto. Para ejemplo mí, acá en Miami, todos los expertos cubanos son blancos, hombres y conservadores, con sí, sí, sí. excepciones. Tú dices, bueno, ven acá, pero para ser un intelectual, para ser un profesional, hay que ser blanco, conservador y hombre. No, y si no, lo otro, los que intentan avanzar, lo que hacen es cumplir un cupo, ¿no? Dice, a ver, vamos a Exacto. meter Vamos a dos coger a la negros, negrita esta o al y se negrito van a este, vamos a ponerlo poner aquí para que se vea dos todo más negros. diverso. Sí, sí, así no, pero es que yo lo veo aquí también. O sea, aquí de momento todavía no ha Impresionante. llegado a eso, pero dicen, vamos a meter dos negros, dos homosexuales, porque también son las minorías, para que después Exacto. no digan qué tal, y vamos a poner, entonces, y si ya cumplimos el cupo, tres mujeres, dos homosexuales y dos negros. Entonces, no nos pueden tachar de racistas ni homófobos, ¿no? Entonces, Increíble. me parece A una mí la pena hipocresía que me da total, ¿no? es que eso lo que denota es que debajo de eso hay una creencia de que los negros son inferiores Sí, sí. y que por lo tanto pueden ser sujetos de risa, chiste, Mira, discriminación y de que tienen que ubicarse, ¿no? Que tienen que estar en mira, su lugar, ¿no? a mí te voy a contar una anécdota breve y me pasó, llevaba un año aquí en Tenerife, ¿no? Una fiesta que me invitaron, eran todos gente muy joven, bueno, de hecho eran más jóvenes que yo porque era cuando estaba estudiando en la escuela de turismo, y uno de los chicos, no, no estudiaba en la escuela de turismo, pero sí era pareja de las muchachitas, y él conmigo es una amistad bastante cercana porque le interesaba mucho saber de Cuba y nos poníamos a hablar. Y ya cuando tenía mucha confianza, estábamos en esta fiesta, hay que decir que había un par de rones por el medio, y él se me acerca todo medio tal y me dice, Osaín, tengo que confesarte una cosa. Le digo, el que dice, es que me has hecho cambiar mi opinión sobre los negros. Entonces, claro, yo ya que tenía dos rones encima, le dije, a ver qué me va a decir el anormal este, pues claro, ya no sabía qué esperarme que se le dice. No, es que yo antes pensaba que usted eras inferiores, pero veo que tú eres una persona que sabes hablar y que estás preparada. Y yo pensaba que ustedes eran, pero así, Sí. ¿eh? Entonces, claro, y en esa situación Porque le los digo, negros cuidado, no deben ocupar puestos de liderazgo. Hay gente que cree claro. eso, la verdad, y que deben estar bien, porque ya con que estén en un lugar o sean a una audiencia, ya deben estar contentos, Y ¿no? entonces, en ese momento, yo para ser más joven, de haber pensé para adentro de haber Osain. Yo que soy el café con leche, que saco la parte blanca o la negra para joder. Si saco la parte negra, le doy con el vaso de ron en la cara. Entonces dije, vamos a pensar cómo. Me reí y le dije, oye, pues me alegro de haber aportado eso a tu conciencia, ¿no? Porque otra cosa le iba a decir, ¿no? Pero te digo, fue curioso Me alegro que fui parte de tu experimento exactamente, antropológico. exactamente, ¿no? Y tú dices, qué haces ante eso, no? Pero ahí Pero se da la medida, porque tomártelo con. todavía hay tanto por avanzar y hay gente que no se le puede hablar de ese tema porque se ofenden, se Sí, ponen. sí, sí, sí. Y yo, señores, tenemos que acostumbrarnos porque esto viene, esto es una cosa que viene, esto no para. Lo que está pasando Exacto. es que hay un cambio en la demografía a la que estamos acostumbradas, porque los latinos, los negros, vienen subiendo y el mundo es diverso y va a ser más diverso todavía. Entonces, hay gente que no se acostumbra, No, 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 todavía no no se se ha acostumbra. enterado, no se enteran. Así mismo, así mismo. Y otra cosa que me acuerdo contigo que hablé antes de esto, el tema de los negros que no piensan que son negros. Eso me encanta. Ah, no, sí, también, también. Eso en la cultura cubana, De wow. eso hay mucho, de eso hay mucho. De Te hecho, mucha hablan a gente, veces que tú dices, bueno, ven acá, mi amor, ¿y de dónde tú vienes? ¿De dónde está tu abuela? No, 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 nada que ver. de hecho a Un mí amigo me dijo, no, los incluso, negros, eso, los negros huelen mucho a cárcel. Y yo, wow. sí, sí, escuchamos cosas muy fuertes. Wow, pero claro, tú no te das cuenta que huelen a cárcel porque hay un sistema impuesto que tiene que ver con hacer las cárceles un negocio y los negros son los que llenan las cárceles y hay una cuota de dinero para cada persona que mete en presa. Es un sistema Sí, de opresión eso es violento. eso ha tenido que ver mucho lo que es la segregación. Es decir, si tú divides zonas demográficamente
y va segregando y dice, pues aquí voy a juntar a todos los latinos, aquí voy a juntar a todos los pobres, aquí voy a juntar. Entonces, al final estás Y vivimos segregando, estás separados creando, exactamente, y haciendo normal, es esas normal. diferencias. Entonces, Y es lo que ha pasado, vamos, en muchos países. Inclusive, y, te digo, tú me decías pues, de Nao, ¿no? Es lamentable y doloroso que lo que mi padre reflejó en un documental en el año 61 a fecha actual no haya cambiado nada, ¿no? Al yo estaba contrario, desde mi mirando el punto de vista documental antes de empezar la entrevista y decía, wow, ¿será que? haya empeorado, ¿no? Sí, wow, Y que mucha increíble. gente Así mismo intento, estaba sobre pensando todo, lo mismo y que digo, sobre, wow, ¿qué claro, relevancia tiene esto todavía? y sobre todo que mucha gente intente justificarlo. Mira, lo mismo que pasa cada vez que matan a una persona negra en Estados Unidos, siempre hay gente, vándalos, Increíble, delincuentes, no, me refiero a la parte, increíble. No, hay los que portarse medios. mejor para que no los maten. No, Wow, pero no solo eso, los medios también muestran a veces lo que les interesa mostrar, por supuesto, depende un poco de la inclinación política que tenga el por medio. Te digo, supuesto. porque aquí pasa lo mismo, es decir, aquí hay una manifestación por el motivo que sea, por los salarios, por el tema del COVID, y siempre hay grupúsculos que se aprovechan de esa manifestación y son los que van a ensuciar esa Y manifestación, por porque eso tú entonces no se puedes pone. juzgar a todo el mundo ni nada. Claro, entonces se ponen a romper cosas, a pintar, a prenderle fuego a los contenedores. Entonces, claro, dicen, mira lo que han hecho este grupo. No, 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 no mezcles cosas. Esta gente iban de forma pacífica y se han metido esta partida de subnormales, de cerebrado. ¿Qué pasa? Que fotográficamente y periodísticamente la foto que más llama la atención no es el grupito parado con la pancarta, sino el contenedor Exacto. prendido fuego. Entonces, claro, yo te enseño eso y tú dices, mira lo que hacen esta gente. Pues un poco lo mismo que yo veo, es decir, porque las imágenes que ponen, la policía, el último que fue ayer, ha No, matado no, no no, sé no. cuánto, Y el la negro gente con el como cuchillo. asume, oye, aquí hay una cantidad de gente que asume que los negros americanos, afroamericanos son todos violentos Ah, no, y que hay sí, que sí. estar bien lejos de ellos porque son una amenaza. Y yo, No, caballero, pero no solo eso, después la imagen que te muestran no es esa, dice, la población empiezan las protestas. ¿Qué imágenes te ponen? Rompiendo tiendas, robando cosas, entonces digo, claro, así. es que esto es todo manipulable. Y a mí sí no me hacen ningún cuento porque Claro, cómo tú hijo, tú puedes sabes, tú eres si manipula narrador. una noticia. Entonces, es decir, está mal hecho. Si vamos a ver, yo no digo que aquel con un cuchillo sea el santito de tal. Claro. Hay Pero varias él no formas, hay representa 20 la formas. indignación de la gente, viene por otro No, lugar. pero no Es solo eso, espontánea. hay 1000 formas de reducir una persona. Vamos a ver, si aquí en España un policía, y no voy a hablar de Cuba, si aquí en España un policía, porque venga un negrito inmigrante, donde sea, con un cuchillo, se lo cargan a tiro, es que es impensable que eso pase, ¿entiendes? Y no digo que esté, que estamos hablando de tú con un cuchillo y yo con 4 policías armados. Hay 20 formas de reducir a esa persona, aunque sea con un tiro, sí. Pero como ese 20 ejemplo, ¿no? Entonces, que eso lo preocupante es que eso lo vean normal. Es decir, cuando yo escucho que dicen, no, es que se lo merecía lo normal, es lo preocupante, ¿no? Y tú dices, y a esta altura del siglo que Que los estamos seres viviendo, humanos tenemos el bien y el mal adentro y a y lo, veces y no nos lo, damos cuenta y nos vamos completo por un camino, ¿no? Ven son acá, cosas, es lamentable, sí. una última pregunta. ¿Cómo ves tú la industria digamos, del entretenimiento, de la fílmica, ¿no? De cara al futuro con la pandemia y las cosas que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo lo Hombre, ves tú por allá? hombre, yo lo veo, no, aquí está bastante complicado. A ver, lamentablemente, me puedo atrever, no puedo decir todos los países, pero lamentablemente cuando hay una crisis, el primer presupuesto que se corta es el de cultura. Es decir, donde hay que quitar recortes y empiezan a hacer recortes en la cultura, ¿no? En casi en todos los sistemas, ¿no? Ujú. Cuando la cultura precisamente, y demostrado ahora mismo en este tiempo de crisis, es lo que ha mantenido a la gente entretenida. Es decir, Sí, hombre. sea escuchando, si cuando estás Ah, pero escuchando el una música, neoliberalismo es muy fuerte, hay que claro, atacarlo, entonces, cuando tú acatarlo. estás, cuando tú estás escuchando una canción para distraerte, para olvidarte, para sentirte mejor, cuando estás viendo una película, un documental, una serie, eso es cultura. Detrás de eso hay un equipo de producción. Cuando vas al teatro, cuando vas al cine, aquí realmente ahora han reconocido, pues, los cines los estaban viendo con el tema de la pandemia como algo malo y se ha demostrado que nadie se ha contagiado de momento en los cines. Entonces ya están permitiendo con las medidas de distanciamiento y una serie de medidas evidentemente protocolares, pero bueno, eh, se están haciendo por lo menos esfuerzos mínimos para que la gente pueda seguir accediendo a ir
al teatro, al cine y evidentemente que el sector no muera, porque evidentemente si antes de la crisis ya los recursos eran limitados para la cultura, ahora son más. Pero por lo menos se está intentando hacer o por lo menos ve la intención de hacer un esfuerzo para que no muera, porque además ahora es más necesario que nunca, es decir, de tener contenidos audiovisuales, que la gente esté un poco dentro de la situación que estamos entretenida, hay que decirlo así. Yo creo que las plataformas, sin hacer publicidad a nadie, estas plataformas de streaming ahora han crecido muchísimo precisamente a raíz del confinamiento y detrás de eso hay equipos. Es decir, cuando tú vas al teatro, no solo el actor, es el tramoyista, es el de la entrada, es decir, hay mucha gente alrededor que viven, evidentemente, de lo que es el sector cultura, sea en el teatro, sea en la música, sea un concierto, un espectáculo, una producción. Y, y yo creo que morir no va, lo que pasa es que cada vez tienes que reinventarte más. Y ahora mismo con las limitaciones que hay, tienes que reinventarte y sin ayudas que lo sustituyan, porque ahora mismo con toda esta pandemia, por lo menos aquí en España, todos los gastos añadidos que tienes que tener para mantener esos protocolos de seguridad lo asume el empresario. Es decir, que si tienes que comprar mascarilla, tienes que comprarla tú, por lo menos aquí en España. Es decir, tú haces una producción y todo ese gasto extra de mascarillas, de geles, de alcohol, de todo lo que haga falta, ese A coste veces son hasta más políticos, asume la mente empresa, ¿no? correcto que otra cosa, pero tienes que tenerlo. ¿Entiendes? Entonces, pero bueno, yo creo que morir no va a morir nunca. Si no, ya estaríamos extinguidos totalmente como seres humanos. La cultura nunca va a morir. Sí, nos los ponen cada vez más difícil para hacer una producción y lo único que tienes que, la agudeza tuya mental es El reinventarte y ver. espíritu creativo hay que Exactamente. sacarlo más Así que todavía. lo mismo que te decía ese corto que a la gente tanto le gustó de Ópera El Despropósito, ¿dónde lo hice? Sentado en mi casa. Es decir, no puedo salir en la calle, no puedo moverme. Gracias a las tecnologías pude hacerlo sin moverme de la casa, ¿no? Entonces tienes No, porque si te pones que. a pensar en lo que tienes que buscar y las condiciones ideales y no sé qué, no, no No haces lo hace, nada. no lo hace, no lo hace. Oye, un Y la millón de gente, nada, gracias. nada. Te deseo O mucha sea que como suerte siempre con un placer. todo. Y ya tú sabes, aquí estamos, colaboración. Hanoi, yo quiero ir, Totalmente. así que vamos a Hanoi, viejo, dígame a Hanoi. Totalmente. Hombre, me quedé con ganas porque justo teníamos planificado volver en mayo de este año. Wow. Claro, se fastidió la historia, pero bueno, esperemos a ver cómo llega Bueno, el mucha suerte con 2021. tus cosas, ¿ok? Muchas gracias, Eva. Un placer, un Cuídate. beso. Un beso Chao, chao. grande. Cuídate. Abrazo a tu Chao. gente.